Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta presentación del libro Vida Líquida de Zygmunt Bauman. Este equipo está integrado por Estrada Orozco, Briseida Guadalupe, Fuentes Ramírez, Rodrigo Gaudines, Sidneteli, León Barragán, Dulce María, Quijada Venegas, Rocío Rodríguez Martínez, Alejandra América. Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, conocido por sus contribuciones en el campo de la sociología y la teoría social. Nació el 19 de noviembre de 1925 en Poznań, Polonia, y falleció el 9 de enero de 2017 en Leeds, Reino Unido. Bauman se graduó en sociología en la Universidad de Varsovia en 1954 y luego obtuvo un doctorado en la misma universidad. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército polaco y participó en la batalla de Kolberg en 1945. Tras completar su educación, trabajó como académico en diversas instituciones. Durante su carrera, desarrolló una serie de teorías sociológicas que abordan temas complejos como la modernidad líquida, la globalización, el consumismo y la sociedad de consumo. Es reconocido como uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX y principios del siglo XXI. Su enfoque crítico y su capacidad para analizar las complejidades de la sociedad contemporánea han dejado una huella duradera en el pensamiento sociológico moderno. Hace mención del concepto de modernidad líquida como metáfora de la transitoriedad, del cambio, de la desregulación de los mercados y la economía. Vida líquida. Describe la forma típica de vivir en las sociedades modernas contemporáneas. En este tipo de vida no hay un rumbo fijo, ya que se desarrolla en una sociedad que cambia constantemente y de manera rápida. Esto lleva a que las vidas de las personas estén marcadas por la precariedad y la incertidumbre, con el temor constante de ser sorprendidos por eventos inesperados y de quedarse atrás en un mundo que se mueve a gran velocidad. En este contexto, las vidas modernas se caracterizan por una serie interminable de nuevos comienzos y finales constantes. La gente busca que estos finales sean rápidos y sin dolor para poder adaptarse a los nuevos escenarios que surgen debido a los cambios rápidos en la sociedad. En este tipo de vida, deshacerse de las cosas se vuelve más importante que adquirirlas, y las habilidades para adaptarse a los cambios son esenciales. El autor, Bauman, ofrece un diagnóstico preciso y conmovedor de nuestras sociedades modernas, destacando la naturaleza efímera y cambiante de nuestras vidas en un mundo líquido y en constante transformación. Introducción. De la vida en un mundo moderno líquido. Bauman explora la conexión entre la vida líquida y la modernidad líquida en las sociedades contemporáneas. En un contexto de constante cambio y precariedad, la vida líquida se caracteriza por su falta de rumbo y la dificultad para mantener una forma definida en una sociedad líquida, en el cual pues existe una constante transformación. Las personas se enfrentan a la incertidumbre y a la precariedad sin poder consolidar logros individuales debido a la rapidez con la que las condiciones y estrategias suelen ser obsoletas. En esta sociedad líquida, las preocupaciones se centran en el temor a ser sorprendidos por eventos imprevistos, a quedarse rezagados y a no adaptarse a los cambios rápidos. La vida líquida se convierte en una sucesión de nuevos comienzos, y a los individuos debe aprender a deshacerse de las cosas y las necesidades obsoletas para mantenerse a flote en el mundo en un constante movimiento. Bauman también presenta la noción del lumpenproletariado espiritual. Son estas personas que viven en el presente y para el presente, buscando la gratificación inmediata y la satisfacción en un mundo dominado por la velocidad. Estas personas buscan comprimir la eternidad en el presente y experimentan tanta satisfacción como sea posible antes de alcanzar los límites temporales de la vida mortal. Se enfocan en la velocidad y la gratificación instantánea, relegando la preocupación por la eternidad en un segundo plano.
En este libro, La vida líquida de Bauman explora la naturaleza de la sociedad moderna líquida, donde todo, incluyendo las relaciones humanas y los objetos, se han vuelto un consumible y un desechable. En esta sociedad, los individuos y los objetos son tratados como mercancía, que van perdiendo su valor y su utilidad rápidamente, lo que nos lleva a una constante necesidad de actualización y reemplazo. Bauman argumenta que en esta era líquida la lealtad se considera vergonzosa y la vigilancia constante sobre uno mismo se convierte en una necesidad. Los desechos son un producto fundamental de esta sociedad de consumo y la eliminación de residuos se convierte en uno de los mayores desafíos. Los conceptos como consumidores y objetos de consumo se entrelazan y la vida líquida impulsa a una autorreflexión constante y a una insatisfacción contigo mismo. La educación se presenta como una posible vía para desafiar las presiones sociales, pero Bauman destaca las dificultades y tensiones que los educadores vamos a enfrentar en un mundo dominado por la conformidad y el consumo. Este libro nos ofrece una visión crítica y perspicaz de la sociedad moderna, explorando las complejidades y contradicciones de una era marcada por la liquidez y la incertidumbre de todos los aspectos de la vida humana. En resumen, Bauman examina la vida líquida y la modernidad líquida. Estas están interconectadas en las sociedades contemporáneas, donde la rapidez, la adaptabilidad y la búsqueda de satisfacciones inmediatas se convierten en elementos esenciales para sobrevivir y prosperar en el mundo en constante cambio y precariedad. Capítulo 1. El individuo asediado. En este capítulo, Bauman nos habla sobre el dilema de la individualidad en una sociedad moderna. Se menciona un ejemplo de la película de Monty Python, donde el protagonista, Brian, es proclamado Mesías, pero lucha por convencer a sus seguidores de que sean individuos en lugar de seguir ciegamente. La paradoja es que en una sociedad que valora la individualidad, todos son forzados a ser individuos de la misma manera, lo que resulta en una falta de autenticidad. La sociedad espera que las personas demuestren su individualidad, pero también dicta cómo deben hacerlo, creando una contradicción intrínseca. Las personas buscan su verdadero yo en lo más profundo de sus emociones y sentimientos, pero incluso estos aspectos personales son influenciados por las normas y expectativas sociales. Además, los intentos de encontrar la autenticidad a menudo llevan a la adopción de ideologías preexistentes, lo que impide la verdadera individualidad. A pesar de estas dificultades, la sociedad ofrece formas de vivir con esta contradicción, aunque la tarea de ser verdaderamente individual sigue siendo inalcanzable. Se explora el origen y la evolución del término individuo en la sociedad occidental. Inicialmente, el término se refería a la indivisibilidad, pero con el tiempo adquirió connotaciones de singularidad y diferencia. La individualidad, vista como autonomía personal, se convirtió en un ideal social en la era moderna, marcando el declive de las normas comunitarias y la creciente importancia de las elecciones individuales. La sociedad moderna exige que las personas sean individuos autónomos responsables de sus propias acciones y elecciones. Sin embargo, esta libertad de elección no siempre está al alcance de todos, especialmente para aquellos que luchan contra la pobreza y la desigualdad, lo que plantea desafíos a la práctica real de la individualidad en un mundo globalizado. Se presenta la realidad de la infraclase global, aquellos marginados por la pobreza y la desigualdad en el mundo moderno. Estas personas, afectadas por la contaminación del agua, la pérdida de tierras cultivables y la falta de acceso a servicios básicos, son víctimas del progreso económico y globalizado que beneficia a unos pocos privilegiados. A pesar de estar en el extremo opuesto de la escala social, su situación está relacionada con la lucha común por la individualidad en una sociedad que presiona a cada individuo para que se distinga y se destaque. La búsqueda de la individualidad
se ha convertido en una lucha perpetua, con constantes cambios en los símbolos de identidad y la necesidad de correr constantemente para mantenerse en el mismo lugar. La presión por alcanzar la individualidad consume tiempo y energía, dejando poco espacio para otras preocupaciones. El consumismo se ha convertido en una respuesta a la aporia de la individualidad en la sociedad moderna. En un mundo que exige singularidad de cada individuo, la conformidad se ha vuelto esencial para destacarse. La lógica del consumismo satisface las necesidades de aquellos que buscan construir y preservar su individualidad. Sin embargo, esta búsqueda se ha convertido en el motor tanto de la producción en masa como del consumismo masivo. El mercado del consumo impulsa la individualidad a través de la obsolencia casi inmediata de los productos y el constante ciclo de compra y desecho. La singularidad se mide por la diferencia entre lo actualizado y lo pasado de fecha. Para mantenerse al día, las personas deben deshacerse rápidamente de las cosas que se consideran obsoletas y adquirir las últimas tendencias. Esto crea una carrera constante por mantenerse a la vanguardia de la individualidad, una carrera a menudo restringida por la disponibilidad de recursos financieros. Los que no pueden seguir el ritmo se enfrentan a la marginación como consumidores fallidos. La individualización también tiene consecuencia a nivel global. La disparidad en las oportunidades para lograr la individualidad de facto es evidente en todo el mundo. Las sociedades más prósperas tienen más posibilidades de cruzar el espacio entre la individualidad de jure y la de facto. La privatización y la individualización forzadas de las actividades vitales han llevado a la polarización económica y social en todo el mundo. Las ciudades prósperas tienen una huella ecológica significativamente mayor en comparación con las ciudades menos desarrolladas, lo que refleja la desigualdad en la distribución de recursos y oportunidades para la individualización. La polarización económica y social en el mundo ha alcanzado un punto en el que es prácticamente imposible elevar el nivel de vida de toda la población para igualarlo al de los países más desarrollados de Occidente. Si todos los habitantes de la Tierra vivieran al nivel del ciudadano estadounidense promedio, se necesitarían 3 planetas para mantenerlos, lo que obviamente no es factible. La individualidad sigue siendo un privilegio tanto a nivel nacional como global. A nivel nacional, la individualidad se ha convertido en un privilegio dentro de cada sociedad, donde los consumidores emancipados, que pueden construir sus identidades a partir de las últimas tendencias de moda, se distinguen de aquellos atrapados en identidades asignadas y fijas. A nivel global, el acceso a la individualidad está determinado por enclaves privilegiados con conexiones instantáneas y desconexiones superficiales, que reemplazan las redes densas de vínculos y derechos arraigados. La idea de extender el estilo de vida de los enclaves privilegiados a toda la población mundial es irreal. La forma consumista e individualización parece resistente a esta extensión, lo que plantea la pregunta de si la exclusión de muchos es necesaria para la individualidad de unos pocos, convirtiendo así la individualidad en un privilegio. En este contexto, la resistencia contra la individualidad y todo lo que representa se convierte en una opción razonable y para muchos una consecuencia natural de su situación difícil. El fundamentalismo, que implica aferrarse a una identidad heredada y adscrita, surge como una reacción legítima a la individualización impuesta a nivel global. Esta resistencia se manifiesta en diversas formas, desde grupos religiosos extremistas hasta movimientos antiglobalización que critican la imposición de valores como el libre comercio y la democracia liberal por parte de los países desarrollados. En este texto se cuestiona la noción de identidad en un mundo contemporáneo, caracterizado por la fluidez y la globalización. Se discute cómo la educación se ha vuelto cada vez más orientada hacia objetivos económicos y políticos.
enfocándose en el crecimiento económico y la competitividad en lugar de en el desarrollo personal y cultural. Para muchos estudiantes, la educación se percibe como una herramienta para asegurar empleo y oportunidades laborales, lo que ha llevado a una perspectiva utilitaria de la educación. La idea de identidad se explora en un contexto de la hibridación cultural, donde las personas buscan construir identidades complejas y fluidas en un mundo globalizado. La hibridación se presenta como una forma de autonomía y libertad, permitiendo a las personas escaparse de las limitaciones impuestas por identidades tradicionales y locales. Sin embargo, también se señala que esta búsqueda de identidad híbrida está marcada por tensiones y contradicciones. La identidad se presenta como algo inestable y cambiante, constantemente en proceso de definición y redefinición. La lucha por identidad implica un equilibrio precario entre la libertad individual y el deseo de pertenencia a un colectivo. Además, se plantea que la autoridad y las referencias tradicionales han perdido su poder en un mundo donde las influencias son diversas y fugaces. En última instancia, se argumenta que la identidad híbrida es una búsqueda interminable, caracterizada por la falta de una autoridad definida y una constante dependencia de influencias externas. La identidad se convierte en algo perpetuamente por fijar, inalcanzable y en constante cambio debido a la multiplicidad de influencias y la ausencia de modelos predefinidos. Esta búsqueda de identidad se ve afectada por una serie de tensiones y contradicciones, lo que hace que la idea de una identidad fija y estable sea cada vez más difícil de alcanzar en el mundo contemporáneo. Bauman describe cómo la globalización ha llevado a la creación de una cultura de consumo en la que las identidades son tratadas como mercancías. Los individuos son incentivados a buscar constantemente nuevas formas de definirse a sí mismos a través de la adquisición de productos y experiencias que se presentan como símbolos de estatus y pertenencia. Sin embargo, esta búsqueda perpetua de identidad a través del consumo conduce a una sensación de insatisfacción crónica, ya que las identidades se vuelven efímeras y desechables en un mercado que promueve la novedad y el cambio constante. El autor también critica cómo esta dinámica afecta desproporcionadamente a diferentes grupos sociales. Aquellos que tienen acceso a recursos económicos y culturales pueden participar activamente en la construcción de su identidad a través del consumo, mientras que aquellos menos privilegiados se ven limitados en sus opciones y enfrentan a la marginación social. Además, Bauman argumenta que esta cultura de consumo contribuye a la fragmentación y a la alineación social, ya que las personas están más enfocadas en la búsqueda individual de identidad que en la construcción de comunidades y relaciones significativas. Se explora cómo la intersección entre identidad y consumo ha creado una sociedad en la que las identidades son volátiles, líquidas y están constantemente en proceso de redefinición a través del consumo. Bauman plantea preguntas provocadoras sobre el impacto de esta dinámica en la vida social y ofrece una crítica perspicaz de la cultura contemporánea. Se analiza la compleja relación entre libertad y seguridad en el discurso contemporáneo sobre la identidad. Señala que tanto la libertad como la seguridad son valores esenciales y deseados para una vida digna y feliz, pero raramente se logra un equilibrio satisfactorio entre ambas. La falta de seguridad puede hacer que un exceso de libertad alimente la incertidumbre y la ansiedad, mientras que la falta de libertad puede hacer que la seguridad se experimente como dependencia y opresión. Bauman argumenta que las personas buscan la seguridad a través de la libertad, pero esta búsqueda puede llevar a una inseguridad paralizante. Por otro lado, cuando falta la libertad, la seguridad se vive como una prisión
Cualquier aumento en la libertad puede ser percibido como una reducción de la seguridad y viceversa. Ambos valores son esenciales, pero sus interpretaciones y aplicaciones varían según las circunstancias y las experiencias de las personas. En el contexto de la globalización, el discurso de la identidad se ve influenciado por estas tensiones entre libertad y seguridad, mientras que algunos defienden la libertad sin restricciones como un medio para alcanzar la seguridad personal. Otros consideran que la falta de seguridad causada por la globalización desequilibrada limita su capacidad para ejercer la libertad. Estas perspectivas opuestas crean un dilema complejo en el que las soluciones propuestas benefician a algunos pero perjudican a otros. Bauman concluye que el actual discurso de la identidad está marcado por contradicciones y ambigüedades. Las interpretaciones de la libertad y la seguridad varían según las experiencias individuales y las circunstancias sociales. Las llamadas a la libertad y a la autonomía individual a menudo provienen de élites globales, mientras que las víctimas de la globalización ven la inseguridad como un obstáculo para su libertad. Esta falta de entendimiento mutuo complica aún más el debate sobre la identidad en el contexto actual. Análisis de equipo. El problema que plantea Bauman en este capítulo es el hecho de que el hombre como tal piensa que la palabra individualismo o individuo significa uno solo, pero en realidad el individuo es parte de una comunidad, por lo que la persona piensa que siendo una persona única y diferente va a llegar a ser feliz, cuando es mentira, porque el hombre siempre busca a la comunidad. Entonces, al buscar a la comunidad, siempre ha buscado crear relaciones para mejorar su día a día y sobrevivir a los problemas de cada una de las personas en conjunto. Entonces Bauman habla de que la sociedad como tal es fría, porque como todos buscamos algo diferente, no llegamos a una conclusión en conjunto, porque cambiamos las palabras sociedad por la comunidad, que significan varias personas juntas llegando al objetivo. Podemos saber que el ser humano tiene potencias activas y pasivas. Activas son todo lo que hace moverse y las pasivas son todas las facultades que reciben en uno solo y por lo tanto, por ser una belleza natural, el humano está dispuesto a actuar por cosas buenas. Así que todas las acciones que él realiza podría decirse que él piensa que son buenas, porque toda la causa que nosotros queremos tienen tendencia a un fin bueno. Entonces podríamos decir que lo que pensamos que queremos hacer es bueno, cuando en realidad puede ser malo, pero para nosotros es bueno y por eso tenemos la tendencia a actuar por ello. Un ejemplo de esta problemática es lo que pasó en Tanzania con el presidente John Magufuli, quien fungió como presidente desde 5 de noviembre del 2015 hasta la fecha de su muerte el 17 de marzo del 2021, quien hizo una ley sobre las jóvenes que se embarazaran o que se casaran en la universidad o en la preparatoria tenían que ser expulsadas porque según él era una falta a la moral. La relación con Bauman era que ese presidente impulsó esa autoridad y no le importó lo que la sociedad necesitaba o pensara, sino que como él era presidente, abusaba de esa autoridad y no pensaba en su sociedad, sino en su criterio y de creer lo que era correcto para él. Una solución pedagógica es que haya más educación sexual en las escuelas de Tanzania para que las mujeres se informen y sepan cuidarse y que de esta forma no afecte a su educación, pues el hecho de que las mujeres tengan acceso a esa educación favorece la economía del país. De esa manera es una ventaja que tuvo que tener en cuenta el presidente. Agradecemos su atención, gracias, buen día. El equipo les dará indicaciones para la actividad.